¿Quién era tu maestro o maestra favorita en la primaria o la secundaria? ¿Qué es lo que lo hacía tan especial? Si te pones a pensar, los maestros que involucran a sus alumnos y los hacen sentir parte de una comunidad son los que mejores recuerdos nos dejan. Quizá nos retan a dar lo mejor de nosotros, nos ayudan a descubrirnos como personas y nos hacen sentir que nuestra opinión es valiosa para los demás. Cuéntanos cómo era tu maestro favorito y cómo influyó en tu vida. Acompáñanos en Diálogos en Confianza, porque nuestro tema de hoy es Maestros, historias entrañables. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de maestros, historias entrañables. Los vamos a celebrar por el Día del Maestro. ¿Tú conoces, viviste, tuviste o actualmente tienes algún maestro de estos entrañables? Esos maestros que cambian tu vida, porque la verdad todos los tuvimos. Hay maestros que nos ayudan a decidir cuáles van a ser nuestras profesiones. Hay maestros que nos enseñan a leer, hay maestros que nos acompañan emocionalmente, hay maestros que nos cambian la vida. Entonces, bueno, pues de ellos vamos a hablar el día de hoy para conmemorar a todos esos maestros que pues tuvieron un paso por nuestra vida que fue importante. Pero también a ti, maestro, que nos estás viendo, bueno, cuéntanos anécdotas sobre tus alumnos. ¿Cuáles fueron los alumnos que tuviste, que también te ayudaron a seguir con esta profesión en el momento que tomabas la decisión y decías, la verdad, vale la pena que yo siga adelante con esta profesión, porque este chavito me cambió, porque esta chava también me cambió? Todo esto queremos escuchar el día de hoy, así es que quédense con nosotros porque va a estar padrísimo el programa. Y bueno, pues buenos días, mi Sandy. ¿Tú tuviste algún maestro así espectacular? Sí, recuerdo muy buenas maestras. Tengo un recuerdo de una maestra en particular que cuando yo estudiaba la secundaria ya llevaba 30 años en la escuela, trabajando en esa escuela, la señora Mayola. Todas mis amigas la recordamos muchísimo, sus clases de historia eran únicas, las hacía muy amenas y muy divertidas. Y también yo quiero hoy en especial felicitar y reconocer a todos los maestros de los niños con necesidades especiales, porque tienen de por sí ser maestro es una gran vocación. Todavía los que se dedican a los niños que tienen necesidades especiales tienen una paciencia y una preparación muy particular, y bueno, en mi caso me ha tocado convivir con muchos maestros y maestras y terapeutas de estos chiquitos y se los agradezco en el alma, y tienen unas vidas muy particulares y muy especiales en sus manos. Claro que Así sí. que pues todo nuestro reconocimiento a todos los maestros de México que hacen y que suman un granito de arena para que este país sea mejor. Bienvenidos a esta transmisión, y les recuerdo que pueden estar a través de Facebook Live durante todo el programa. Nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden mandar sus mensajes, todos sus comentarios, platíquenos sus historias. Toda la gente que nos ve también en otros países, en otros lugares del mundo, los saludamos y esperamos todos sus comentarios. Recuerde que también estamos en www.canal11.mx/diálogos, y en Twitter nos puede escribir, nos puede llamar vía telefónica. Ahí están todos los medios de contacto para que no se pierda este programa. Por supuesto que sí. Y bueno, pues para hablar de este tema del Día del Maestro el día de hoy, tenemos con nosotros a María Elena Martínez Chilpa. Ella es licenciada en Psicología con maestría en Desarrollo Humano. Es profesora de tiempo completo en la UNAM FES Iztacala y coordinadora del proyecto de desarrollo personal y profesional de la carrera de Psicología. Este año cumple 30 años de servicio docente. María Elena, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. Gracias. Y gracias por estar aquí. Gracias. También está con nosotros Marcela Chavarría Olarte. Ella es profesora de educación preescolar, licenciada en pedagogía y doctora en ciencias de la educación por la Universidad de Navarra, España. Es académica de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días, qué gusto tenerte también por aquí. Igualmente. Muchas felicidades también. Gracias. También está con nosotros José Teodulo Guzmán. Él es académico de la formación integral de profesores y tutores de la Ibero Puebla.
Tiene una maestría en educación por el Teachers College, Universidad de Columbia University, New York. Entre sus publicaciones más destacadas están Alternativas para la Educación en México y Narración de mis experiencias en educación no formal. José, bienvenido y muchas felicidades también. Gracias. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Rocío Casariego. Ella es licenciada en Filosofía y maestra en Pedagogía por la UNAM. Es profesora de la Licenciatura de Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesora normalista que se ha dedicado 30 años a la formación de maestros. Tiene una amplia experiencia docente con maestros rurales. Rocío, bienvenida y muchas felicidades. Gracias. Maestra de maestros. Sí. ¿Qué tal ha sido esa experiencia? No, enorme. O sea, ser formador de maestros yo creo que es una de las cuestiones o de las profesiones más fuertes y más importantes en el ámbito de la educación. Me ha gustado mucho. Y ser formadora de maestros rurales, yo creo que casi todos los que hemos sido maestros, antes que nos mandaban, aunque estudiábamos en el Distrito Federal, pues saliendo nos íbamos a los contextos rurales. Entonces muchos de los maestros de mi edad tenemos la experiencia de ser maestros rurales también, de escuelas unitarias. Eso ya se ha olvidado, no solo se ha olvidado, sino que pareciera como que son escuelas de segunda, y en realidad son escuelas de primera y maestros de primera, los que llegan a escuelas donde no hay nadie más que el maestro como único formador de los niños. Claro, entonces, una labor fundamental, como bien dices tú. Claro, entonces eso en mi formación como maestra normalista me impactó muchísimo la primera vez que me tocó estar en el contexto rural, y me di cuenta que la normal solo nos había servido un poco para empezar, pero que teníamos que empezar en la práctica docente a formarnos como maestros. Claro. Sí. Oye, Rocío, en esta experiencia de tantos años que tienes de acercarte a los maestros, tú también siendo maestra, por supuesto, pero ¿cuáles son las razones por las cuales ellos toman la decisión de convertirse en maestros y maestras? Pues en el contexto rural, como casi todas las profesiones que no son reconocidas como tales, ser curandero, ser líder religioso, no, las profesiones de la propia comunidad. Claro. O sea, ser curandero es una especialidad. Sí. Todas esas profesiones son de maestros. O sea, al mismo tiempo que eres la alfarera, eres la maestra de los que van a hacer ollas. Al mismo tiempo que eres curandero, tienes que tomar algunos como tus alumnos para enseñarles, y cuando tú te mueras la comunidad no se quede sin curandero. Claro. Y cuando en el contexto rural alguien decide ser maestro, también tiene mucho que ver la comunidad. O sea, piensan que tiene cierto don, no sé si han oído que dicen tiene cabeza, sí, ¿verdad? Eso de dar clases en las comunidades lo asocian con la cabeza. Oye, pero parecería que entonces ¿nacen los maestros o se hacen? Esa es una polémica todavía irresuelta, pero en los contextos rurales nacen los maestros. O sea, pareciera que es un don, es una persona que tiene empatía con los niños, es una persona honorable, es una persona respetuosa de la comunidad, es una persona que va a poner un buen ejemplo, que es un poco el ideal de lo que debe ser el maestro. Claro. Y normalmente, pues a lo mejor no es un gran didacta o un pedagogo. Yo, por ejemplo, me encontré hace un año, fui a una comunidad de Guerrero, la zona más pobre del país, en el municipio de Metlatónoc, un grupo con 35 niños desde preescolar hasta secundaria. Yo, que soy muy buena maestra, valga la falsa modestia, me sorprendí porque todo estaba en orden, los niños se movían con una naturalidad, no hacían relajo. Y de tantas edades diferentes. De tantas edades, unos chiquititos, unos grandes. El grupo estaba excelente. Y entonces yo no intervine, y al final yo le pregunté al muchacho que hablaba quedito, no crean que estaba gritando ni batallando, era un manejo excelente. Le dije, ¿por qué manejas tan bien a ese grupo? Y me dijo, les meto miedo, maestra.
Pero era mentira, porque yo estuve 3 días con él y él no los amenazaba ni nada, pero él decía que cuando él llegaba los niños se sentaban, etcétera. Eso yo lo catalogo como un don. O sea, ese muchacho tenía una capacidad de comunicación con los niños, de contacto, sin necesidad de amenazas ni nada, pero el factor, digamos, cultural es que el maestro cuando llega existe una respuesta respetuosa, aparentemente como de miedo, pero creo que ese muchacho tenía un don. Claro. ¿Verdad? Es que aparte, ahorita acabas de decir algo que me parece fundamental y que me gustaría poner ahora sí que el punto ahí, sobre esa ahí. Dices, bueno, ni siquiera tienen la profesión de pedagogos que parecería que creemos que es necesaria, ¿no?, para ser un buen maestro, o tal vez una carrera como normalista. No, o sea, es este don, el amor a la enseñanza, el entregarse al otro, el tener empatía, el querer comunicar. Parece ser que eso es lo que en este caso nos dices, bueno, lo hizo el maestro, ¿no? Sí, Claro que obviamente tiene mucho conocimiento. él tenía esa capacidad, nosotros precisamente estamos ahí para asesorarlo y si tú lo complementas con una Claro. cantidad de información pedagógica, didáctica, ese grupo va a ser excelente. Claro. O sea, pero sí es importante que tú tengas la convicción de que hay algo, independientemente de la técnica, independientemente del conocimiento pedagógico, que tiene que ver con la calidad moral, entre otras cosas, con la capacidad de, digamos, compasión respecto de la situación de los otros. Los niños son personitas muy vulnerables, son personas que sufren por cualquier cosa y tienes que tener esa capacidad de comunicarte en su mismo nivel. Claro. ¿Por qué tú elegiste ser maestra? Pues yo elegí ser maestra aparentemente por tradición, porque mi mamá fue maestra, fue una gran maestra, también normalista, y toda la familia, todas las que éramos mujeres, fuimos maestras. Yo al principio pensé que era una como obligación familiar, pero cuando me enfrenté a la escuela y a los niños y vi que eso es lo que me gusta, pues pienso que yo me hice maestra porque es lo que más me gusta hacer en la vida. Muchísimas gracias, Rocío. José, ¿tú por qué te convertiste en maestro? Pues yo me convertí en maestro por mi propia vocación. Yo, ante todo, soy jesuita y en nuestra profesión, por así decirlo, tenemos como una vocación especial a la comunicación, ¿verdad? A comunicar no tanto ideas, sino comunicarnos como personas, entrar en diálogo con el contexto, estar abiertos pues a lo que va generando la ciencia, la tecnología, el mundo, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Los jesuitas tienen fama de ser extraordinarios maestros, ¿es cierto? Bueno, desde luego nuestro fundador Ignacio de Loyola se convenció de que no podía ser el comunicador de lo que él tenía en su interior si no se formaba en la universidad más importante de Europa de aquel tiempo, en la Sorbona. En la Sorbona. Entonces él a los 35 años comenzó a estudiar casi que lo primero pues que había en la Sorbona. Claro, es importante decir que bueno, la Sorbona es la Universidad de París, Sí. ¿no? Y él se prepara ahí. Entonces, ser parte de los jesuitas, una de las cosas que tiene como de añadidura es ser maestro. Claro, la Compañía de Jesús se forma o nace en una universidad. Con Francisco Javier, con Diego Laínez, con Salmerón y con todos ellos crean doctores en la Sorbona. ¿Sí? Entonces, como que la esencia, o sea, como que llevamos en el corazón el hecho de ser maestros. ¿Has sido maestro de cuántas generaciones? Pues de muchísimas, pero fundamentalmente desde secundaria, y tengo alumnos de los cuales de algunos me puedo gloriar, de otros no tanto, porque yo fui maestro, en mi primera actividad como maestro fue en el extinto Instituto Patria, en donde, por cierto, ahí estudió mi papá, por cierto. el papá de Aurelio Nuño, que es ahora secretario de Educación, fue mi alumno. Ah, fíjese. Lo mismo Pedro Aspe, lo mismo Michel Jourdain, el corredor de autos, y otros. Otros varios. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, siguiendo hablando, ¿no?, de esto de ser maestra. Marcela, ¿tú por qué decides ser maestra?
Pues mira, yo creo que en mi caso sí es por vocación. A mí me atrajo la actividad docente desde niña. En mi familia, bueno, yo tenía varias tías maestras, pero en mi familia nuclear no había personas que se dedicaran al magisterio. Pero a mí me atrajo la actividad docente desde pequeña. O sea, eras de las típicas que ponían las muñecas y les daban clases. Jugabas a la escuelita. Es que de repente sí se ve, ¿no? O sea, de repente es muy curioso ver a varias niñas que se Pero fíjate que ese es un juego que todo mundo juega de niño. No todo el mundo, ¿eh? Yo no, sí, pero lo interesante es el rol que te guste hacer más. Claro, si te gusta estar el rol de alumno o el rol de maestro. Y he tenido la dicha de ser maestra desde maternal hasta posgrado. Fíjate. Porque como soy... ¿Cuál ha sido el año más que te ha dado más retos? Pues mira, curiosamente, después de tantos años ya de ejercicio magisterial, ahorita creo que los que más he gozado son los más pequeños y los más grandes. O sea, yo me quedaría... ¿El intermedio, no? Yo me quedaría o con preescolar o con posgrado. Curiosamente, porque... Curiosamente creo que todos dicen lo mismo. Todas las edades tienen lo suyo. Claro. Todas las edades tienen lo suyo. Pero secundaria es difícil. Muy difícil. Yo creo que la edad de la secundaria tal vez es la más difícil para los profesores, pues precisamente por la pubertad, la adolescencia, que es muy interesante y es muy padre, ¿no? Claro. Y es muy padre, pero trabajar con los más pequeños es maravilloso porque sientes de verdad que estás sembrando pues lo inicial, ¿no? Para todo su ejercicio después como escolares y como personas. Y en el posgrado, pues la gente ya va como con metas muy definidas, con lo que quiere. Tú ya sientes de veras que pones como la cereza del pastel. Entonces, es un diálogo muy profundo, un debate excelente con los alumnos. Sea, digamos que el reto intelectual más fuerte ya es con el posgrado. Sí, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que pues el alumno se identifica con sus profesores por diferentes cosas a lo largo de la vida. Cuando son muy pequeños, la verdad es que la afectividad del maestro es muy importante. Claro. Entonces, el niño quiere a su maestro cuando se siente querido. Claro. En preescolar, pero después es por los retos que te pone. De eso vamos a ampliar un poquito más adelante. Marce, regresando de este corte, las retomo, por supuesto, a María Elena también, para que nos platiques. Quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de los maestros. Fue cuando estaba en la primaria, una maestra, María del Refugio, me tocó como profesora. En el Día del Niño me acuerdo que nos dio un abrazo y aparte nos enseñó antes las sumas y las multiplicaciones. Era de biología, nos empezó a contar sobre que una vez lo tuvieron que mandar a revisar a unas personas que habían venido de África. Tuvo que realizar una operación y empezó a contar todas las cosas que había tenido que realizar con sus pacientes. Y bueno, fue muy sorprendente y de por sí gracias a él que yo quería estudiar biología, pero en la preparatoria me arruinaron esas expectativas sobre biología. Fue de quinto de primaria, mi maestra se llamaba Beatriz. Me gustaba mucho porque me apoyaba fuera de clases, o sea, dejaba como trabajos extras, pero no... Era más como terapia, digámoslo. Y se preocupaba por los alumnos, no tanto por enseñar lo que venía en los libros. Una maestra llamada Erika, que me dio clases en segundo semestre de la carrera, ella se preocupaba por nosotros de manera como en la salud, en nuestro bienestar, no solamente en que pasáramos la materia, sino que nos la enseñaba también como parte de valores. Entonces eso me gustaba. Fue de cuando estaba en sexto de primaria, mi profesora se llamaba Claudia. Estaba dando clases sobre ética, si no mal recuerdo. La profesora nos dijo algo que hoy por hoy todavía lo recuerdo muy bien, que fue que nunca dejáramos que alguien se interpusiera en nuestra voluntad, que siempre mantuviéramos firme lo que creíamos, que no nos dejáramos pisotear. Se llamaba Julia, hay una maestra hermosa, delgadita, bonita y con sus minifaldas. Muy bonita la maestra, siempre me acuerdo que me bromeaba. Y esa fue de primer año, segundo año. Yo me cambié de escuela en la primaria, en tercero de primaria, y no tenía como amiguitos porque era la nueva, pero pues mi maestra se vio muy linda conmigo y una semana estuvo comiendo conmigo en el recreo y platicándome, entonces ya no me sentía tan sola.
la parte afectiva. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y la verdad es que nos hacen sonreír nada más de oír todas las anécdotas, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que siempre hay un maestro que nos marca, ¿no? Claro. Que nos hace sentir diferentes, nos hace sentir bien estando al lado de ellos. Y bueno, nos quedamos platicando con María Elena. María Elena, ¿tú por qué tomas la decisión de convertirte en maestra? Pues yo no tomé la decisión de manera, con intención, de manera directa. Yo estudié psicología y me gustó mi carrera, me empeñé en hacerlo. Y cuando termino la carrera, un novio le dice a las maestras, me interesa mucho, nos interesa mucho dar clases. Y yo volteo y digo, ¿nos interesa? Bueno. Había todavía la oportunidad. Yo no sabía que nos interesaba. Había en ese entonces la figura de ayudante de profesor. Entonces se ponen las circunstancias, hay ayudantía de profesores y se comunica a mi maestra a casa para decirme que sí quería yo trabajar, pero yo estaba de viaje. Entonces yo regreso y me dice mi madrastra, oye, fíjate que te habló tu maestra Leti para decir que sí, quieres trabajar en la UNAM. Y yo decía, ay, no, qué vergüenza. No, qué vergüenza trabajar en la UNAM. Porque había mucha costumbre de que algunas alumnas tenían ciertas relaciones con los profesores y bueno, entonces ya de pronto al otro día eran maestras. Yo decía, no, yo no quiero que nadie piense de mí a una situación así. Entonces dije, no, es que yo no quiero ser maestra, yo no, de verdad, no voy a pensar qué quiero hacer con mi vida. Entonces me dice un día mi madre, ¿sabes qué? Que tu papá ayer no pudo dormir. Yo, ¿por qué? ¿Qué tiene mi papá? ¿Está enfermo? No, dice, es que no le has hablado a tu maestra para decirle que sí quiere ser maestra de la UNAM. Ah, por eso, para que mi papá duerma, ok. Todavía eran teléfonos, ¿verdad? De disquito. Le marco, digo, sí quiero ser maestra de la UNAM porque yo quiero que mi papá esté bien. No se enferme. No se enferme por esa situación. Hice los exámenes correspondientes, las actividades y yo termino la carrera y al siguiente semestre yo ya era profesora, con un miedo terrible, con una vergüenza terrible, porque decía, van a pensar mis compañeros, mis compañeras que yo hice algo indebido para estar acá. Un año oculté a mis compañeros que yo ya trabajaba en la UNAM. Me decían, ¿tú tienes trabajo? No, todavía no tengo trabajo. No, yo no encuentro. Hasta que un día me sentí y dije, a ver, yo no hice nada, esto no es un crimen, es algo de lo que me tengo que sentir orgullosa. Yo entonces ya dije, sí, ya soy profesora de la UNAM, eso hace 30 años. Wow. 30. ¿Y hoy? Hoy no me imagino mi vida haciendo una actividad diferente. Yo creo que como profesora he asumido una responsabilidad de transformar vidas, de hacer algo que quizá a mí me hubiera gustado, de contactar con la gente para ver qué es lo que quiere hacer y ayudarle a que cumpla sus deseos. Algo que a mí me ha ayudado mucho ser maestra, por mi carrera de original, que es la psicología, es que he diversificado mis actividades. También soy terapeuta, también imparto diplomados a nivel posgrado, o sea, hacer muchas otras cosas y no solamente la docencia, que finalmente todas estas actividades también tienen que ver con formar gente, con enseñar de alguna manera. Con ser maestra, ¿no? Por supuesto que sí. Oigan, vamos a ver el siguiente sondeo. ¿Cuál es la función social de los maestros? Acompañen. Apoyar a los alumnos, ¿no? Apoyarlos, tratar de que ellos aprendan, porque nosotros nos vamos a llevar muchas cosas de ellos. Yo considero que es contribuir al desarrollo de las personas, bueno, de los niños, de los adolescentes y pues enseñarles bien valores y toda la educación. Enseñarle a sus alumnos a la importancia de la educación y enfocarlos a lo que ellos quieren estudiar, a lo que se quieren dedicar próximamente. No creo que precisamente sea enseñarles, sino enfocarlos más allá. Supongo yo que es educar, o sea, en todos los ámbitos. Aparte de educar, creo que es motivarnos, ayudarnos a salir adelante, querer seguir estudiando, que nos guste lo que estamos estudiando con ella, no sé, la clase. El apoyar a sus alumnos, el ayudarles al manejarse en la vida, el darles herramientas, el darles consejos cuando así lo requieran. Pienso que la primera parte de la educación de cualquier persona empieza en el hogar con los papás, pero los maestros también son muy importantes porque pasamos más de 15 años en la escuela y al final de cuentas ellos también pueden contar como un apoyo y pues un grupo de referencia para nosotros, son a quienes admiramos y de quienes aprendemos.
Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y Sandy, nos están diciendo cosas similares en las redes. Adelante. Sí, tenemos muchas llamadas. Aquí felicitan ya a sus maestros, varias personas que nos ven. Katy Roth dice, mi maestra Catalina Iraíz, las que tuve en la secundaria 168, muy buenas maestras. Pati Leal dice, salí en 1973 de la primaria urbana 70 de Guadalajara y tuve como maestra de cuarto, quinto y sexto a la maestra Consuelo Partida Fierro, única, y nos enseñó las materias de una manera tan especial y eficiente que fue el cimiento de mi desarrollo personal. Wow. Así nos están llegando muchísimos nombres de maestros a los cuales quieren reconocer y agradecer. Vamos a intentar que todos salgan al aire y si no, bueno, ahí les damos seguimiento en redes sociales. Y una llamada importante, también interesante, la que nos hace la señora Rosana, que dice, quiero felicitar, ella es una felicitación, que dice que siempre ven al padre Teodulo Guzmán y quiere felicitarlo, le dio mucho gusto verlo en el programa, bueno, este es del programa anterior. Y María del Socorro Gutiérrez dice, yo tuve una maestra en cuarto año de primaria de nombre Concepción Maldonado, ella me enseñó civismo y me dio a conocer el artículo 3º de la Constitución, el cual dice que como niña yo tengo derecho a la educación. Cuando terminé el quinto año de primaria, mi padre me quería sacar de la escuela. Gracias a lo que me dijo la maestra, acudí a las autoridades y al presidente municipal de Tepoala, Nayarit, me dio la oportunidad de estar en su casa y me protegió durante el año escolar. Fue mi tutor en la primaria. Posteriormente me escapé para seguir con mis estudios y terminé la carrera de enfermería. Actualmente tengo 85 años y recuerdo a la maestra Concepción con mucho cariño y admiración, ya que hizo muchas cosas por los niños. Imagínate, y fíjense cómo en este caso verdaderamente cambió su vida, cambió la vida de María del Socorro, y como en otros programas hemos también aquí ilustrado, muchas niñas y niños no pueden terminar sus estudios, en este caso ya no podía ni siquiera terminar la primaria, y algo hizo que cambiara esto y cambió el destino de su vida. Claro, y es un maestro que está ahí de por medio, ¿no? Que eso me parece importantísimo. Rocío, ¿cuáles son los retos profesionales e intelectuales a los que se enfrentan los maestros desde tu perspectiva? Pues hay varios retos. A mí me parece que el reto intelectual y profesional en la lógica de lo que es ser maestro ya en la actualidad tienen más que ver, como dijo alguno de mis compañeros aquí en el foro, con la capacidad emocional, porque la educación ahora y el papel del maestro se ve más bien como una promoción de los estudiantes. O sea, si un maestro no es muy inteligente, etcétera, no pasa nada, porque ya la idea no es que el maestro sabe todo y tiene que estudiar todo, sino el maestro tiene que tener la capacidad de que los estudiantes sean los que orienten su estudio. Oye, pero dices que eso ha cambiado. A ti al principio te tocó esta idea de que los profesores sabían todo y tú sentías esa presión de tener que saber de todo. Sí, o sea, en mi tiempo un maestro tenía que tener, por ejemplo, mi mamá tenía una ortografía impecable, era una maestra, y un maestro que tenía una falta de ortografía casi debía despedirse del magisterio porque eso era inaceptable. Claro. ¿Y ahora ya no? Sí, sigue siendo, pero el maestro ahora, por ejemplo, a mí me tocó una comunidad indígena donde me dijeron, maestra, este maestro no lo queremos, ¿por qué? Mire, venga. Y en el pizarrón decía, la burro se escondió, la burro. Dice, no sabe escribir este maestro, ¿cómo va a ser el maestro? Pero eran indígenas. Entonces, pues el muchacho que estaba siendo el promotor, porque en esos contextos los maestros se tienen que actualizar, y tiene que haber una perspectiva más elástica. Claro. Y si yo, por ejemplo, dando clase, escribo algo y se me va una S, los estudiantes me dicen, maestra, lo escribió con O o con A, pero no pasa nada, o sea, no pierdo el prestigio de ser maestra. Yo, por ejemplo, desde los 22 años fui maestra de maestros. Yo tenía 22 años y mis alumnos tenían 40, 50 años, que me pasaba un poco lo que a la maestra, que llegaba así nada más por verse muy joven, ya piensan que sabes menos. Claro. Entonces hay una presión muy fuerte de las comunidades, de las personas a las que enseñas, de que tú eres el que les vas a volcar tus conocimientos, y si entonces tú fallas,
sobre todo en el saber, pues no eres buen maestro. Y actualmente ya no pasa así, o no debería de pasar así. Actualmente se supone que tiene que ser diferente. ¿Ustedes también lo notan así? ¿Ha cambiado algo, Marcela? Sí, bueno, yo creo, ahondando en la respuesta a tu pregunta, que el mayor reto que tenemos los maestros es inspirar a los alumnos, es motivarlos, es de alguna manera mover su voluntad, porque el límite de todo educador es la libertad del educando. Tú no puedes forzar la libertad de nadie. Entonces, realmente, si uno lo que quiere es educar y no simplemente transmitir un conocimiento, sino formar a la persona, formar en valores, pues el gran reto es motivarlos, es inspirarlos, es mover su voluntad, es que ellos se den cuenta que tienen una gran riqueza interior, que la tienen que sacar a flote, que la tienen que potenciar. Oye, ¿y a nivel personal? A ti como maestra, o sea, porque tu reto es que ellos se den cuenta. Y mi reto para mí, pues ti? Mi reto para mí creo es mi propia formación personal, porque nadie va a poder inspirar a un alumno ni motivar a nadie si no vives lo que estás transmitiendo. Entonces yo creo que el reto fundamental es que yo, por ejemplo, este año he dado ética profesional en ciencias empresariales, pues el reto es de alguna manera reflejar los valores de los que estás hablando, ¿no? Claro. Intentar ser un modelo, entre comillas, de aquello en lo que tú hablas para que eso tenga peso, tenga contenido, tenga valor, porque de otra manera es palabras sueltas. Claro, palabras sueltas. Oye, vamos a ir a ver la siguiente cápsula. Es de una maestra, de la maestra Claudia, que pues vamos a ver su historia. Muy bien. ¿Sí? Y bueno, regresando de la cápsula vamos a seguir con las llamadas. ¿Tienes una rapidísima? Tenemos saludos para el padre Teo, dice el Rocío Benítez desde la biblioteca de la Ibero Puebla, y a todos los panelistas les están mandando saludos sus alumnos. Muy bien. Así que pues regresamos los saludos. Vamos a decir todos los que los mandan saludar. Vamos a ver esto. ¿Qué nos lleva a la docencia? Yo creo que el amor a los niños. Toda la vida jugué o a la mamá o a la escuelita, pero finalmente lo que me gustaba era enseñar. La satisfacción más grande te la da día a día los niños, de diferentes maneras, pero día a día. Parecería que es una rutina el venir a la escuela, pero la magia que tiene un niño no lo tiene nadie. El recuerdo que yo tengo de mis maestros es extraordinario. Yo tuve grandes maestros, grandes, preciosos, tantas y tantas maestras. Fui muy feliz, quizás por eso también decidí ser maestra. La función de un maestro, la función social, pues hoy por hoy es más importante que nunca, porque aunque se supone que la escuela fue creada para dar instrucción, la realidad es que tenemos que ser formativos, tenemos que apoyar a los padres de familia. Finalmente, un maestro es un líder porque es un ejemplo. Es un ejemplo, y cuidado, ¿no? Porque en el liderazgo hay positivo o negativo, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos. Es fundamental nuestro compromiso con la sociedad, no solo dentro de un aula. ¿Qué le he dejado a mis alumnos? Pues yo espero que cosas más positivas que negativas, ¿no? Yo espero que les haya dejado esa pasión por hacer las cosas que sean. Les he dejado disciplina, me parece, y espero que también hayan aprendido de mis errores, porque seguramente durante este trayecto he tenido muchos errores. De una manera muy romántica te diría que ser maestro es el regalo más grande que Dios nos puede dar. No crean que ser maestro es denigrante, no crean que es el camino para otra carrera. Sientan que esta carrera es una de las más hermosas que hay en la vida y que el compromiso que tenemos es, somos formadores. Entonces, sí es muy importante no perder nunca, nunca el amor por la profesión que ejerces. Uno de los retos más grandes en la escuela ha sido el reto de la lectura, y esto nos ha ayudado muchísimo. Empezamos jugando. El primer reto fue primero pintarme el pelo de un color morado. Los chicos de sexto año me dijeron que si yo era capaz de raparme. Incrementé el número de libros a leer para fin de año, y la sorpresa más grande, que el 30 de abril ellos ya me estaban rapando. El reto de cada año o cada 2 años, dependiendo cómo vaya funcionando en el ciclo, es pedirles a los niños que lean determinado número de libros, en este caso son 12, durante todo el ciclo escolar, pero los tenemos que leer todos, y si lo logran, hago el reto que ellos me piden.
son para motivar a los niños a leer. Eso es el pretexto, ¿me entiendes? Es el puro pretexto, es motivar a los niños a leer. Tengo 40 años de servicio en la docencia, soy hace muchos años jubilada, tengo mi propia escuela y me encanta lo que hago. ¿Qué significa ser docente? Para mí es un encuentro con los alumnos para descubrir sus habilidades, sus capacidades y poderlas desarrollar en todo su potencial. Nos lleva a la docencia el amor por los niños y el amor por la educación en sí. En mi punto de vista, el amor por transformar a los demás, el amor por crear, por influir a otro, es lo que te lleva a ser docente. Al elegir la carrera de docente nos enfrentamos a muchos retos. Nos enfrentamos a retarnos primero en nosotros mismos, a ser creativos, a ser innovadores, a ser pacientes, a buscar nuevas estrategias todos los días, porque los niños son las personas más creativas que existen. Y si nosotros como docentes perdemos esa creatividad, ese deseo por aprender y por innovar, pues perdemos la atención de nuestros niños en primer lugar. ¿Cómo decidí ser maestra? Mi sueño era ser maestra de educación física. La escuela me quedaba muy lejos, la más cercana era la Normal 10 aquí en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Presento el examen, soy aceptada y ahí es donde la docencia para el nivel de primaria me cautiva. Me apasioné desde el momento en que empiezo a realizar mis planeaciones, mis prácticas y empiezo a destacar en esta parte del acercamiento con los niños y me enamoró la formación normalista. Pues yo creo que como docente te vas enfrentando a retos todos los días, ¿no? Desde chicos que dicen, hoy no voy a trabajar y hazle como quieras, a chicos que pues vienen como ensimismados y no sabemos qué es lo que pasa, hasta... O sea, es como una gama muy amplia, ¿no? De los retos que tenemos todos los días. Papás tal vez que no apoyan mucho las actividades o el aprendizaje de sus pequeños. Pero creo que es mayor lo que logramos ver, ¿no? Por encima de todo eso. Lo más hermoso es cuando un niño se acerca y me dice que nos extraña. Que pasa un fin de semana y me preguntan, ¿me extrañaste? Sí, mi amor, te extrañé. Yo también te extrañé mucho. Es algo muy bonito porque nos está alimentando. Nos dolemos con las historias de vida de los niños. La función social del docente es preparar a chicos en todos los ámbitos. Creo que ahorita la escuela tiene una carga muy importante porque hay cosas que en casa no se están haciendo. Entonces, creo que la función social de una escuela es preparar lo mejor posible en todas las áreas, no solo de aprendizajes o académicos, sino también emocionales, afectivas. Un maestro, en una forma romántica, sería una persona que le gusta lo que hace y que a partir de que le gusta lo que hace, sueña, crea, está investigando y desarrollando ideas nuevas para enriquecer la vida de sus alumnos. Que sabe la importancia del liderazgo, de un buen liderazgo, porque un maestro es un líder, y que a partir de ese liderazgo va a impactar la vida de ese niño y de la familia y de la sociedad. Y entonces, un maestro ideal sería aquel que se da cuenta que tiene la capacidad de cambiar la sociedad. Los países más poderosos del mundo saben que en la educación está la capacidad de cambiar la calidad de vida de un país. Por supuesto que la educación cambia, Claro, ¿no? por Cambia, supuesto. por supuesto, a todo un país. Y bueno, Padre José, a mí me gustaría saber por qué ha cambiado esta visión que se tenía sobre los maestros. Antes, pues, era una persona con mucha sabiduría, a la que se le respetaba mucho, era alguien a quien se escuchaba, alguien que podía regañar y que podría ordenar o decir por dónde, y era escuchado y era respetado, y ahora muchos de los maestros y muchas profesoras están diciendo que se están enfrentando justamente con lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ha cambiado el contexto. Venimos ya de, bueno, nosotros crecimos en la era de la modernidad y actualmente nos encontramos en la era de la posmodernidad, en donde han cambiado muchísimas cosas. Yo quizá no pueda hablar de mi experiencia a nivel de primaria o de secundaria, porque eso quedó ya lejos. Pero sí he tenido oportunidad de trabajar con gente de universidades y con gente de posgrado.
Entonces a mí me parece que esto de que ya los jóvenes, sobre todo universitarios, pues ya no creen en los rollos antiguos que les echábamos, ¿no? No los rollos antiguos. No creen en los grandes discursos, no creen en los proyectos a largo plazo, ¿sí? Eso es un problema, ¿no? Entonces alguien diría que para ellos la vida es como un videoclip, ¿sí? Que todo pasa y nada queda, ¿no? Entonces viven al día, viven lo espontáneo, ¿no? Lo que está saliendo, lo que están haciendo. Y para nosotros como maestros es difícil, ¿verdad? Entonces yo diría que un reto fundamental o algo que ha cambiado es el sujeto y el contexto, o el sujeto en el contexto. Entonces, de parte nuestra tenemos que investigar qué está pasando en el contexto y cómo se ubica el sujeto en ese contexto. Claro. O sea, no basta con el libro de texto. El texto, yo siempre he dicho, es un pretexto para entender al sujeto en su contexto. Eso es muy importante. María Elena, ¿cuál ha sido el reto a partir también de los padres de familia? Porque, bueno, todos los maestros y las maestras concuerdan con que es fundamental el apoyo y actualmente parece que se están encontrando ahí con un poco de desacuerdo. Mira, mi experiencia como docente es a nivel licenciatura. Ya no tengo mucho contacto con los padres de mis alumnos. Sin embargo, lo que yo trabajo con mis alumnos es que ellos se acerquen a sus papás, a partir de lo que trabajan conmigo, cómo pueden ellos transformar su relación con sus papás. Sí he tenido oportunidad, porque mi materia en la UNAM es hacer servicio social y he hecho servicio social preescolar, primaria, secundaria, a nivel bachillerato. Y lo que yo observo es que cuando los hijos, las hijas están en preescolar, los papás están muy pendientes de ellos, los llevan, los traen, que coman, cómo están vestidos, algunos hábitos, etcétera. Y conforme van creciendo los chicos, los papás se van alejando como si ya no necesitaran más de la cercanía de los papás, del contacto con los papás. Y yo siempre digo que es al revés, ¿sí? Y si no al revés, por lo menos todo el tiempo sí necesitan los jóvenes que estén los papás. Claro, ya no lávate los dientes, ya hiciste la tarea, ¿verdad? Pero sí cómo estás, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te estás viviendo? ¿Qué situaciones estás pasando? Te veo así, te veo de esta otra manera, ¿no? Que estén cercanos. Y yo veo que los papás a veces tienen la idea que conforme van creciendo los hijos, ya lo saben hacer solos, ya no necesitan de ellos. Y muchas veces lo que necesitan los hijos es la parte afectiva de esta que se está hablando acá en el terreno de la educación, también de los papás se necesita, ¿no? Yo veo que se alejan los papás un poco conforme los hijos van creciendo, ¿no? Sé que es cansado también el ser padre, el ser madre, de pronto dices, ay, ya creció, yo ya me voy desafanando de ciertas responsabilidades. Sin embargo, me parece que los hijos, las hijas siempre necesitan que el papá, que la mamá, que el adulto con quien convivan, ¿no? Las diferentes familias hoy cómo están conformadas, se acerquen a ellos a ver cómo están emocionalmente. Ya no les puede uno ayudar en la tarea. No, claro que ya en la tarea no. Pero o sí no debería, ¿no? También. Uno de ayudarles ya a esas alturas. No, bueno, a esa edad ya no ya no tiene uno papá como mucho que enseñarle, ¿no? Hay un poco y a nivel, es que hay un poco la discusión en redes sociales y nos ha sucedido en otros programas sobre los padres que tal vez tienen la idea o esperan que en la escuela se les den toda la educación a los hijos respecto a valores, respecto a distintos temas, y por otro lado los maestros que buscan el apoyo de los padres y muchas veces no lo encuentran. Son casos distintos cada uno, por supuesto, pero hemos hablado en otros programas también y ustedes nos pueden ayudar a responder cómo se complementan ambas entidades. Marta, espérame un segundito porque Rocío pidió la palabra primero y después te doy la palabra a ti. Adelante. Sí, yo creo que ese es un factor fundamental, el maestro y el padre, o los padres. O sea, es tanto más importante la capacidad del maestro de comunicarse con los padres, porque es en todos los niveles, así un poquito como dice la maestra, yo les he dado en todos los niveles, en preescolar hasta universitario, y en todos hay una influencia importante para bien y para mal de los padres. Entonces, si el maestro no asume que es maestro y que tiene el liderazgo, que asumir el liderazgo de la educación también con los padres, sea para dialogar
o sea para polemizar. Porque, por ejemplo, el tema de las tareas es un pretexto muy, muy claro para que entren en conflicto el papá y el maestro. ¿Por qué? O sea, porque, por ejemplo, yo cuando era chica y eran los nuevos métodos, no dejaba tarea. Porque los pobres niños no juegan y etcétera, y yo soy muy buena maestra, y aquí van a aprender todo, y ya luego cuando lleguen mañana en la mañana empezaremos. Y llegaban 10 mamás a decirme, maestra, ¿por qué no deja tarea? El otro grupo les dejan 15 planas y usted no deja tarea. Y entonces entraba en conflicto con los padres. Los niños estaban perfectos, pero el padre asume que él tiene responsabilidad sobre su hijo y viene y te reclama a ti como maestro. Entonces es muy ingenuo pensar que uno puede dirigir la educación de los niños sin entrar en diálogo con los padres. Claro. Oye, ¿y notabas alguna diferencia entre el interior de la República y las grandes ciudades en ese sentido? Sí, en las comunidades rurales son tanto más exigentes con los maestros. Más exigentes. Más exigentes porque el maestro está ahí. O sea, acá hay una barda enorme con un candado que se cierra, nadie puede entrar. A las 8 de la mañana entran los niños, nadie supo qué pasó allá adentro, porque es muy claustrofóbica la universidad. En cambio, en las comunidades, a veces yo llegaba a supervisar a los maestros y oía desde la parada del autobusito, 2 por 1, 2, pero gritaban que se oían toda la comunidad. Ya empezaba yo la capacitación y los niños seguían gritando las tablas de multiplicar y me daban ganas de ir a decirles ya basta con esas tablas, ¿no? Que además ya ni se hace eso. Pero los papás me comentaban, esta maestra sí trabaja, me decían. Claro, porque la escuchaban. Porque mire, ya llevan una hora con las tablas. Yo decía, pero qué barbaridad es eso. Pero el maestro, a lo mejor el maestro estaba ahí cotorreando por adentro, pero los niños cantaban las tablas a lo lejos que se oía en toda la comunidad. Era desde mi punto de vista, un efecto hacia la comunidad de que el maestro trabaja. Aparte el maestro vive en la comunidad, entonces pueden ir a su casa y el maestro vive en la comunidad, come en la comunidad, además recibe las órdenes directas de la autoridad comunitaria. Claro. Por ejemplo, unos promotores me dijeron, maestra, hice mi experimento con el trompo, saqué a los niños para que vieran el trompo y tal, y de repente veo a lo lejos que viene toda la autoridad. Y yo con los trompos y me dicen, eso de los trompos lo van a parar. ¿Por qué estamos haciendo el experimento de la física? No, dices que eso atrae el viento y nos va a tirar la cosecha. Así es que usted, maestro, suspende inmediatamente ese experimento hasta posterior que ya cultivemos. O sea, la comunidad está enterada de qué se hace y qué está prohibido. Y el maestro suspendió la actividad, ¿verdad? Por la cultura comunitaria. Claro. No, bueno, lo entiendo perfecto, porque ¿qué tal si ese año la cosecha le pasaba algo y al pobre maestro le iban a echar la culpa? No lo iban a... Otro me dijo, maestra, puse el experimento, que dice el libro de texto, me acordé porque dice el libro de texto, lo de texto, el libro de texto dice que hagamos una disección de la rana, y entonces mandó pedir que traigan ranitas, ¿no? Para hacer el experimento. Él iba a hacer el experimento, y todos los niños llevaron la rana en un frasquito. Pero cuando llegaron, todos los papás no fueron a trabajar, fueron a la rana. Y entonces dice que cuando yo saqué la rana y ya cuando iba yo a hacer, me dijeron, para nada. Rana, no vas a matar, maestro. Esa rana la ven, la cuidan y la regresan al río porque esa es la del agua. Si ustedes matan la rana, no va a haber agua. Fíjate. Claro. Y entonces agarraron la rana y tal cual la llevaron para atrás. Pero hay una conexión también con los maestros. Es cosa muy que importante. en las ciudades se perdió, Marce. Tú querías hacer el comentario. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que la clave es la comunicación entre los padres y los profesores, porque hay que tener en cuenta que las expectativas de la educación son distintas. Uno como maestro tiene todo un programa, tiene una preparación académica, sabes lo que quieres hacer, pero los padres no están en tu canal.
están en su propio canal de educadores de familia, de casa. Y entonces, de acuerdo a lo que ellos recibieron en la escuela, esperan que tú repitas esos patrones y que reciban sus hijos lo que ellos recibieron en la escuela. Y si han cambiado los métodos, si han cambiado los contenidos, si ha cambiado el contexto, para ellos no ha cambiado. Entonces, la clave es tener una comunicación directa con los papás para mantenerlos informados de qué cosa es lo que uno pretende hacer y por qué. Mira, yo he trabajado muchos años en escuela para padres y la verdad es que mi experiencia con los papás es muy positiva. Yo creo que en el fondo el público de papás es un público ávido de recibir orientación educativa, muy agradecido, muy abierto a aprender, pero le tiene uno que dar la clave a lo que ellos necesitan. Porque si yo llego con mi rollo dando cosas que están fuera del contexto de ellos, no van a regresar a las sesiones de padres. Claro. Pero si le damos a la clave de aquello que ellos están esperando, de lo que ellos necesitan, a darle las respuestas que ellos quieren a sus preguntas existenciales en la educación de sus hijos, se te llena el aula, te piden más, están ahí al pendiente, colaboran muchísimo. Es un público muy bonito. ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen los papás? Mira, el tema de la autoridad, por ejemplo, es un tema crucial para los papás. Todo lo que tiene que ver con límites, todo, ¿no? Exactamente, todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales con los hijos y el tema de las normas, las sanciones, entre comillas, el poner límites, el tal, ese es un tema crucial. Ese es un tema que piden muchísimo. ¿Cuál otro? Otro tema que piden muchísimo, pues es, por ejemplo, la orientación sexual de los hijos en las diferentes edades. Ese es otro tema muy importante. Hoy por hoy un tema verdaderamente crucial es el tema del uso de la tecnología en la familia y lo que está influyendo como medio de comunicación, claro. ¿no? Entonces, antes el asunto era la televisión. Hoy la televisión ya pasó a la historia. Hoy es el iPad, las redes sociales, el teléfono celular, que los niños lo traen desde muy pequeños. Entonces, cómo manejar el uso de la tecnología en la familia es otro de los grandes temas. Sandy, algunos comentarios, por favor. Celestino nos platica una anécdota, dice, cuando yo era niño mi mamá hacía unos tacos y recuerdo bien que eran de frijolitos con queso y llegaba a la escuela y cuando me veía la maestra me decía, dile a tu mamá que traiga un poco más para que todos convivamos. Tiene estos recuerdos de su infancia y dice, bueno, después nos dice cómo él fue aprendiendo desde los 9 años a trabajar y después, bueno, hasta se dedicó a la joyería. También nos dice Victoria Miranda, le manda saludos a María Guadalupe Aguilar, a la maestra Guadalupe Cuadriello de la delegación Coyoacán, y como ella tengo una lista larga que espero me dé tiempo de mandar saludos a las maestras y maestros. Muchas gracias por continuar con nosotros y por todos los mensajes que está enviando todo el público a sus maestros, también los maestros que están enviando saludos a sus alumnos. Se ha convertido en un programa muy lindo, un tanto personal en muchos casos, porque están mandándose saludos y nombres muy particulares, pero usted puede ver todos estos mensajes en el Facebook, a través de Facebook Live, si nos sigue durante la transmisión. Ahí quedan guardados todos sus comentarios y mensajes y los estamos atendiendo con muchísimo gusto en el tema del día de hoy, pero le adelanto un poquito lo que se va a hablar el día de mañana. El tema es lo que esconde el narcisismo. Y bueno, el narcisismo es más un perfil disfuncional de las personas, porque tal vez todos nos hemos topado alguna vez con una persona narcisista que vive pensando que el mundo gira alrededor de él, que debe sobrevivir por encima de los demás, y esto puede causar mucho daño, tanto al que lo ejerce como al que lo vive. En una mente rígida, por ejemplo, con este egocentrismo, pues muchas veces se busca más bien satisfacer las propias necesidades, las propias ideas, y no tanto estar en función y en el pensamiento de los demás. Así que mañana este va a ser el tema. El narcisismo hace necesario derribar que los demás están por encima de ellos, y la autoestima conduce a pensar que cada ser humano tiene un valor y un significado. Por eso es tan importante analizarlo, analizar cuándo y qué se esconde detrás del narcisismo. Sígalo el día de mañana y vamos a continuar nosotros con el tema del día de hoy. Primero lo invito a que vea un resumen de lo que ya se dijo y también un testimonio. Muchos de los maestros de mi edad tenemos la experiencia de ser maestros rurales también, de escuelas unitarias. Eso ya se ha olvidado, no solo se ha olvidado, sino que pareciera como que son escuelas de segunda. En los contextos rurales nacen los maestros, o sea,
pareciera que es un don, es una persona que tiene empatía con los niños, es una persona honorable, es una persona respetuosa de la comunidad. Los niños son personitas muy vulnerables, son personas que sufren por cualquier cosa y tienes que tener esa capacidad de comunicarte en su mismo nivel. Nuestra profesión, por así decirlo, tenemos como una vocación especial a la comunicación. Trabajar con los más pequeños es maravilloso porque sientes de verdad que estás sembrando pues lo inicial. Y en el posgrado, pues la gente ya va como con metas muy definidas, con lo que quiere. Tú ya sientes de veras que pones como la cereza del pastel. Como profesora he asumido una responsabilidad de transformar vidas, de hacer algo que quizá a mí me hubiera gustado, de contactar con la gente para ver qué es lo que quiere hacer y ayudarle a que cumpla sus deseos. Si un maestro no es muy inteligente, etcétera, no pasa nada, porque ya la idea no es que el maestro sabe todo y tiene que estudiar todo, sino el maestro tiene que tener la capacidad de que los estudiantes sean los que orienten su estudio. Ya. El mayor reto que tenemos los maestros es inspirar a los alumnos, es motivarlos, es de alguna manera mover su voluntad. El límite de todo educador es la libertad del educando. Tú no puedes forzar la libertad de nadie. Como maestro llevo 30 años de estar con niños, maestros, desde 1982. Llegar a la docencia fue una de las vías más conocidas. Cuando yo era niño, o eras como las niñas, o eran enfermeras, o eran médicos, o eran maestros, que eran los tres profesionales que solíamos mirar en nuestras comunidades. Y decidí ser maestro por esta influencia fuerte de mis profesores del medio rural. La posibilidad de transformar la realidad creo que es el punto nodal, lo más relevante en nuestro quehacer. La escuela, yo quiero decir que la escuela es la gran niveladora. La escuela, yo sigo creyendo en la escuela como la gran niveladora, como el espacio que hace posible que la brecha de la desigualdad sea menor, ¿no? Muchos niños, millones de niños, a través de la escuela conocen la cultura, conocen algo más allá de su propio lugar de origen, de su propia comunidad. A lo largo de mis 30 años de trabajo con niños, puedo decir que el legado más importante que he heredado, digamos, transferido a las generaciones, es el amor y el gusto por la lectura. ¿Qué es ser un profesor de manera romántica? La empatía. Creo que eso es fundamental, que podamos estar en el lugar de los niños, porque nosotros como maestros también fuimos niños. Cuando uno demuestra esta empatía con los niños, cuando uno confía plenamente en ellos, en sus saberes, en el descubrimiento que los niños están haciendo y que uno como adulto se asombra de ese descubrimiento, creo que somos mejores maestros. Y los niños lo entienden y los niños lo perciben. Son los seres más lúcidos y más claros y más transparentes de percibir cómo uno como maestro confía en las palabras y en los actos de los niños. Y son ellos los que nos dicen y nos expresan su cariño y su afectividad. Fíjense qué interesante, muchísimas gracias a ese maestro. Muchas cosas lindas, ¿no? Son las que dice cómo sus maestros son los que a él lo hacen ser maestro ahora. Y bueno, esta importancia de la empatía, de darse cuenta que, bueno, pues él fue alumno en algún momento, ¿no? De veras, muchísimas gracias por este lindo testimonio. Y por acá tengo conmigo a Juanita. ¿Cómo estás, Juanita? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. ¿Cuántos años llevas siendo maestra? Más de 40 años. Más de 40 años. Oye, me estaban comentando que empezaste a ser maestra justo en la escuela donde tú estudiaste. Exactamente. ¿Cómo sucedió eso? Es que yo estudié allí porque yo en provincia estudié mi paranormalista, ¿no? Pero ya radicaron aquí mis padres y entonces me
me gustó mucho la docencia, ya desde allá ya había estudiado la carrera, entonces entré porque yo terminé la secundaria aquí, digamos, anteriormente se llevaba a nivel, digamos, terminando la primaria. Desde primaria me di cuenta de que mi vocación era ser maestra, porque más que todo se nace para ser maestro, yo pienso, ¿no? Y más adelante, pues dije, yo me forjé una meta, dije, bueno, voy a estudiar, a entrar a mi secundaria donde estudié. Y afortunadamente tuve la fortuna de impartir clases en la misma escuela donde estudié. Juanita, ¿sigues dando clases? Actualmente sí, en la secundaria esta ya no doy, pero doy a nivel universitario, entonces en particular sigo todavía. ¿Qué materia das? Doy, ya como estudié Derecho también, estoy dando ya, pero a nivel universitario. Universitario. Ajá. Oye, ¿y tienes algún alumno que recuerdes en particular? Pues es que a la mente ahorita se me vienen varios, porque los alumnos a mí, la mejor preocupación que tuve yo es por motivar al alumnado, sacarlo adelante y hacer algo que, algún niño que, digamos que eran latoso o algo, no. Comunicarme con los padres de familia y al niño, tú vas adelante porque tu talento que tienes es para seguir, no te lleve que hay de todo, ¿no? Entonces, claro. O sea, recuerdas a varios. A varios. No hay uno en particular. Hay varios que, pues, dicen, no, se juntan con otro, porque todos en diferentes aspectos no tienen el mismo carácter. Entonces, el maestro, como maestro, debe adaptarse y conocer al alumno desde el momento en que entra. Entonces, claro. conocer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por tu testimonio. Y felicidades. Gracias, felicidades, muy amable. Sí, felicidades por el Día del Maestro. Y bueno, de este lado tenemos a Fernando. Fernando, sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Al contrario, a ti por venir. ¿Cuántos años 42 llevas? Trabajé y sin pedir licencia. Ni un día de vacaciones. Ni un día de vacaciones. ¿Y qué materias impartías? Primero fui normalista. Pero para entrar a la normal estuve en la secundaria de aquí de maestro rural y México, Tacuba. Ajá. Ahí me tocó. A ver, vamos a poner aquí porque Sí. quieres enseñar una foto, ¿verdad? Y después de ahí, de la normal, tuve la fortuna de jugar en las pruebas inferiores del Club América. Ajá. Y luego de ahí entré a educación física. Pero ya viajando con el equipo de primera, tuve la fortuna de viajar mucho con el equipo. Ahí tengo mis documentos. Y luego también de educación física, la parte deportiva, muy importante. Entonces, ¿fuiste maestro de educación física? Sí, hice 2 especialidades. Primero PIT normal y director. Luego educación física hice, pero porque estuve en Club América. Cañedo en paz descanse me dio un documento para ingresar a la Escuela Nacional de Educación Física. Oye, ¿y esta foto que traes ahora de qué es? Este es cuando era maestro de educación física en la colonia La Pradera. A ver, volteala Sí. para que un poquito la puedan ver. Y ahí estás con todo tu Sí. grupo de alumnos. Sí. Ajá. Se llama la Escuela Primaria Julio Sánchez Hernández. Ah, muy bien. Oye, ¿y tienes algún recuerdo en particular de algún alumno? Sí, ¿Nos los porque puedes contar? yo en la mañana me iba corriendo desde Cuitláhuac y Vallejo, todo Oriente 101, a la secundaria 93 que está en la colonia Bondojito. Ajá. Y al terminar me regresaba corriendo a la primaria. Llegaba, me cambiaba mi traje y todo. Y luego en esa secundaria 2 alumnos quisieron correr conmigo medio maratón. De aquel medio maratón de los trabajadores 21, yo les pagué la inscripción. Les dije, mire, no corran conmigo a mi paso porque yo corro diario. No, profe, sí, con usted. Ya en el kilómetro 10 ya no podían. Le digo, miren, váyanse caminando para que les den su reconocimiento. De esos 2 alumnos, me acuerdo, uno de ellos se llama Alfonso. Qué padre recordar a los alumnos. También nos hacen crecer ellos, ¿verdad? Y la parte deportiva 100% con los muchachos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sí. Fernando, por estar aquí. No, y muchas gracias por contarnos y las también anécdotas. por Club América. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sandy. Pues en historias, como decíamos al principio del programa, entrañables. Miren esta historia de la maestra Cristina González. Ella nos dice, yo de niña ni pensaba que podía estudiar. Vengo de una familia muy humilde de Michoacán. Mi mamá fue analfabeta toda su vida, por lo que quiero compartirles dos grandes experiencias.
Nos dice que fue estudiante de un colegio de monjas, de una escuela atendida por monjas, y ahí aprendió de la monjita Rosita, que le enseñó a ser buena persona, honesta, a decir la verdad, a creer en Dios, y eso lo aprendió muy bien y nunca lo ha olvidado. Y luego nos dice que ella tuvo que estudiar de noche. Yo trabajé mucho, nos cuenta, desde niña, para poder terminar la primaria. Tuve que estudiar en escuela nocturna y se acuerda del maestro Alfredo, que les llevaba siempre mandarinas, manzanas, naranjas y plátanos, y siempre llegaba con una bolsita de cosas nutritivas para sus alumnos. Dice, él siempre fue muy especial y muy cariñoso, y me decía que yo era una guerrera y que yo iba a salir adelante. Dice, si algo se ponía complicado y yo lloraba, me decía, no eres la única que se equivoca, los otros también se equivocan, pero no lloran porque, no lloran porque no son tan valientes como tú. O sea, esto de decirte que también se vale equivocarse y llorar. Y después dice, con toda esa paciencia este maestro, gracias a ellos, todos mis hijos el día de hoy tienen licenciatura y maestría, y pues por supuesto yo también tengo mi maestría, es lo que nos cuenta. Y acá nos hacen otros comentarios. Isa Aragón en Facebook Live dice, felicidades y mil gracias al Instituto Abraham Lincoln por la formación académica que le han dado a mis 3 hijos. También nos dice Luisa, se me movió. Luisa Martínez, para mí ser docente es ser un facilitador del proceso de aprender y enseñar. El maestro es un acompañante atento a las necesidades propias de los educandos, de vivir el autoliderazgo autónomo del maestro, padres de familia, educándonos y su entorno. Así se puede adaptar al momento. También nos dice Marcela Tapia, qué padre programa, gracias por hablar de algo tan importante, noble y compleja labor. Soy directora de una escuela primaria en una comunidad, amo mi profesión. Considero que los y las maestras somos agentes de cambio, y la escuela debe ser un espacio en donde nuestros niños sean felices y aprendan significativamente. Felicidades a todos mis colegas. Y también nos escribe Elizabeth Mulato, un entrañable abrazo. Saluda a la maestra Rocío Casariego, que fue compañera de trabajo de educación especial en el Estado de México. Y así me sigo después con más llamaditas, Cris. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y sí, yo creo que estamos todos muy contentos de estar haciendo justamente este programa para, pues, honrar a todos los maestros. Y bueno, tengo conmigo, ¿cuál es tu nombre? Francisco Javier García. Javier, ¿cómo estás, Francisco? Bien, pues con el gusto de estar aquí participando con ustedes. Cuéntame, ¿cuántos años tienes de ser Bueno, pues docente? ya tenemos varios años, 10, 15 años, de manera sistemática, participando en diferentes foros educativos. 2 anécdotas puntuales que me gustaría compartir es una. En los primeros años escolares, buscando precisamente mi orientación vocacional, dije, lo último que haría en mi vida es ser maestro. Lo tenía clarísimo. Dijiste, clarísimo. eso no. Eso no. Pero con el tiempo, las actividades a veces escolares, te vas dando cuenta de las satisfacciones enormes que reporta el saber y el aprender. Y entonces me di cuenta que mucho de lo que pensaba anteriormente era precisamente por esta falta de seguridad personal, de autoestima, que a veces muchos alumnos traen. Entonces yo descubrí que la vocación también se encuentra en el camino y se encuentra en lo que hacemos. Dice Ernesto Sábato, somos lo que hacemos, pero también a través de lo que hacemos transformamos lo que somos. Entonces, al darme yo cuenta de esto, me di cuenta que la educación, el enseñar, es una excelente razón de vida, al igual que aprender. Y que cuando estamos enseñando y transmitiendo lo poco que hemos aprendido a los demás, estamos haciendo una función civilizatoria que es fundamental. Hay triunfos académicos, hay triunfos deportivos, hay logros en todas las latitudes, pero estos no se pueden entender sin maestros. Claro. Es cierto, detrás de ello hay esfuerzo, hay tenacidad, hay preparación, pero no se pueden entender sin maestros. Detrás de todos estos triunfos está la guía experta, el amor de maestros que nos han arropado y que nos han orientado. Entonces, ¿tú le das clases a maestros? O... Damos clases a maestros, vamos a las escuelas, hacemos también función de escuela para padres, porque como decían nuestros panelistas, hay padres y madres que están ávidos de conocimiento. No hay edad para dejar de aprender. Claro. ¿Y como docente en el aula? Como docente en el aula también estamos dando precisamente en los primeros semestres, estamos dando habilidades para el litigio. ¿De qué? De derecho.
habilidades de litigio, en el litigio oral, y estamos también tratando de ayudar mucho a los alumnos en esta cuestión personal y moral, porque nos damos cuenta que a veces se puede tener también competencia y capacidad, pero si no se tiene seguridad personal, difícilmente nos desenvolvemos. Muchísimas gracias. Un Gracias gusto y participar. felicidades. Sandy, adelante. Acá nos dice Ana Laura Aguirre, cuando iba a la primaria hice un examen para estar en la escolta, pero yo tenía que comprar mi uniforme para salir en ella. Mis papás no tenían dinero para comprármelo, por lo que mi maestra Yolanda Torres Cortés me regaló el uniforme y le agradezco el detalle que tuvo conmigo con tanto valor y amor que atesoro en lo más profundo de mi corazón. Felicita a todos los maestros y especialmente a su hermana María Rosa Aguirre por todas sus enseñanzas. También acá nos dice José Alejandro, es importante que el profesor tenga la capacidad y las ganas de enseñar, pero también veo que es bueno que los papás participen. A veces los papás se desafanan, no porque quieran, sino porque ignoran los temas que los hijos están aprendiendo. Muchas gracias a todos por sus comentarios, regresamos en unos momentos. Oigan, pues ya me puse mi gorra y me voy a poner la camiseta de la próxima carrera la próxima carrera IPN 11, porque es este próximo fin de semana, así de rápido pasa el tiempo. Seguramente usted que nos ve participó el año pasado, pues nuevamente ya, ahora toca otra vez, ya estuvo usted entrenando para este próximo fin de semana, pero la novedad que le cuento es que este próximo sábado 20 de marzo también van a poder participar los niños. Es la nueva, la nueva modalidad en esta carrera es que los pequeños van a poder participar en las distancias de 300, 500 y 800 metros. Todavía se pueden inscribir niñas y niños entre 7 y 14 años y su kit de corredor va a contar precisamente con una gorra y una playera como esta que ve aquí con los personajes de 11 niños. Aquí se las muestro. Está padrísima. Todavía hay, acá están Alan, Staff, bueno, acá está Lucy. Alan, Staff y Lucy, que son nuestros amigos de 11 niños. Usted los conoce seguramente a través de este canal. Y bueno, pues inscriba a sus hijos este próximo sábado. Recuerde que también el domingo, la competencia del sábado va a ser en el Estadio Wilfrido Massieu de Zacatenco a partir de las 8 de la mañana. Y el domingo la tradicional carrera que se lleva a cabo para 5 kilómetros, 11 y 21. Todavía puede inscribirse. Celebremos los 10 años ya de cruzar esta meta. El teléfono al cual puede llamar para más informes es el 5729-6000 y también se puede informar e inscribir a través de www.canal11tv/ipn.net. Ahí todos los informes, cualquier cosa también nos puede preguntar en redes sociales y no se pierda esta oportunidad, esta gran experiencia. Ahora participar en familia con sus hijos y el próximo domingo 21 de mayo la carrera tradicional que otros ya en las cuales hemos participado. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando de los maestros, pero antes, un momentito, como todos los martes, hacemos este servicio social para mostrarles las fotografías y las imágenes de las personas que han desaparecido. El primer nombre y fotografía que le mostramos es de Luis Antonio Alcántara López, quien se extravió en calle Margaritas número 4 en la colonia Torres de Potrero de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Él se extravió desde el 30 de abril de este 2017. La siguiente persona que ha desaparecido, a la cual usted nos puede ayudar a localizar si tiene alguna información y se comunica a los teléfonos que aparecen en pantalla, es Justino Patricio Ruiz Pisil, quien se extravió en unidad habitacional Cebadales, segunda sección. Esto es cerca del tren suburbano de Cuautitlán, en el Estado de México. Justino está desaparecido desde el 13 de diciembre del año pasado. Ahora vamos con Eric Daniel Vargas González, quien se extravió en calle Tritón, manzana 8, lote 7, de la colonia Media Luna, en el municipio de Catepec, esto en el Estado de México. Eric Daniel está extraviado desde el pasado 28 de abril. Y por último, vamos a ver esta última imagen que es de Alison Pérez Osorio, quien se extravió en Matamoros 45 en la colonia Raúl Romero del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Alison está desaparecida desde el 9 de marzo de este 2017. Muchas gracias por su atención en esta sección que compartimos con usted todos los martes. Vamos a retomar el tema de nuestro programa con el siguiente testimonio. No sabíamos jugar, no sabíamos que era el profe Sergio. Siempre que llego con un grupo nuevo, yo les digo, yo no vengo a ser amigos, yo te vengo a enseñar.
y te voy a enseñar cada paso de la vida cómo la debes de ir tomando. Lo primero que te voy a enseñar es a enfrentar tus miedos y de ahí te voy a volver un gente exitoso, un líder, una persona que pueda mover al mundo. La idea me nació hace casi 10 años. Yo era jugador profesional de básquetbol y me llevaban a jugar a diferentes comunidades. Conocí una comunidad indígena y ver de repente a niños pues descalzos, con su ropita vieja, y de repente esos niños no ves una sonrisa en su rostro, ves tristeza, ves mal atendido, de repente niños que no tienen pues que comer, que no tienen esperanza y que yo creo que lo último que les importa es la escuela. Entonces desde ahí me nació hacer este programa de educación integral para niños indígenas y me fui al extranjero a prepararme en todos los ámbitos y a conocer más o empaparme más sobre todo lo que es una estructura de educación, de deporte, de cómo fomentar la enseñanza, de cómo saber enseñar y cómo saber aprender. Y yo me convencí, me tardé casi 8 o 9 años para poderme preparar para esto. Y hoy ya llevo 5 y bueno, pues es toda la historia que se ha creado en todo este tiempo. ¿Ya viste? Ahora, ¿para qué te acercas aquí conmigo? Acércate conmigo. Yo creo que el más importante de lo que he hecho en todo este programa, no nada más con los niños, sino con los coaches, incluso con los padres, es de que no pongamos pretextos. ¿Sí? Todo está diseñado para que ellos sean exitosos. Lo primero que les hacemos es a vencer sus miedos. Aquí hay mucha equidad y todos se ven como hermanos y los niños sí van entendiendo que es mejor trabajar en equipo, uniéndose, sí, que estar cada quien por su lado. Trabajar en equipo, verse como una familia y yo creo que esa es la integración que se hace falta para hacer, pues esto, un equipo exitoso. Mejor prefiero que no vengas a entrenar y te dediques a hacer tu tarea. ¿Está claro? Cuando tengas mucha tarea ya de plano dinos. Un analista estaba diciendo de los kilómetros recorridos de los niños triquis y lo sumó de todos ellos y dice, los niños triquis ya le dieron la vuelta al mundo. Entonces eso así como que nos impactó y que no le dimos mucha importancia, pero digo, como estadística siempre la hemos marcado, ¿no? Que los niños triquis pues ya le dieron la vuelta al mundo y yo creo que eso es algo muy importante. Me gusta enseñar, me gusta todo el tiempo estarme preparando, platicar con los niños, que permito que los niños se acerquen a mí. Tal vez no soy ese maestro amigo, apapachador que sale y que convive con ellos, tal vez no lo soy, pero sí soy ese maestro que le enseña las mejores armas de la enseñanza para que él enfrente la vida tal y como es y siempre les hablo con la realidad. Siempre con esa dureza que como nos trata la vida allá afuera, pues yo creo que así hay que educar a nuestros hijos, no darles todo, es echarlos a perder, sino es gánate las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a la producción ejecutiva de Revistas Culturales de Canal 11 por la cápsula esta que acabamos de ver que nos facilitó de la serie Maestros. Muy bonita esta serie y bueno, se las recomendamos muchísimo y de veras muchísimas gracias. Y tengo conmigo aquí a Flor, seguimos hablando con maestras y maestros. Flor, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias. ¿Cómo te convertiste en maestra? Pues realmente fue casi una casualidad. Mis papás fueron maestros, mi mami todavía lo es, ya a otro nivel, pero yo de chiquita veía que tanto se dedicaban y tan bonito, que a lo mejor yo decía que no iba a ser maestra, porque yo sí tenía un carácter muy fuerte. Entonces yo creo que no voy a tener la paciencia como ellos para poder impartir clases, pero yo lo decía de chica, sí, no voy a ser jamás maestra. ¿A qué edad decidiste sí ser maestra? A los 21 años. Pero fue, como les decía, casi una casualidad, porque yo entré realmente a sustituir a una maestra que se fue de gravidez, ¿no? Por 3 meses. Y bueno, esta maestra ya no pudo regresar por X circunstancias y yo, ahora sí que cada 6 meses, cada año, me renovaban mi contrato en la SEP. Y ya cuando me di cuenta, creo que tanto lo disfruté, que cuando me di cuenta ya habían pasado más de 10 años dando clases de informática en secundarias técnicas. Oye, ¿y recuerdas alguna anécdota que nos quieras platicar de alguno de tus alumnos? Ay, tengo varias. Y todavía de repente están en contacto conmigo, por ejemplo, mi alumno Kevin, ¿sí? Yo realmente mi especialidad no era como que la robótica, pero de repente sí sabes, ¿no? Algo de circuitería.
pero empiezan los concursos de robótica en las secundarias técnicas, entonces empezamos a incursionar en ese mundo de la robótica, así como a forma de juego, pues vamos a armar robots. Él llegó a los concursos de secundarias, ganaba sus concursos de robótica y ya después se lo llevaron al Nacional en San Luis Potosí. Entonces a mí eso como que significó mucho, porque podías motivar mediante este estilo de aprendizajes a los alumnos y motivarlos sobre todo a que se siguieran superando, que no se quedaran en una secundaria, sino en una prepa. Y yo les decía, yo quiero que un día lleguen y me muestren un título profesional. Y ahorita, bueno, él ya está estudiando en la médico militar, ¿no? Qué padre, Tengo alumnos que ya se están titulando de abogados y de repente sí me llegan a decir, maestra, ¿se acuerda de mí? Pues yo voy a hacer esto, ¿no? Ya me voy a titular. Y eso para mí es muy significativo. Claro, porque de repente lo ves ahora sí que en carne propia el cambio. Sí, el cambio, claro. El cambio que realmente hacen los maestros, el cambio positivo. Flor, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias por estar aquí. Y bueno, de este lado tenemos a, ¿cuál es tu nombre? Luisa. Luisa Franz ¿Cómo Peña. estás, Luisa? Estoy muy bien, muchas gracias por la Bienvenida, invitación. gracias por estar aquí. Oye, Luisa, tú tienes una experiencia en 2 países diferentes, una Así México y la otra Estados Unidos. Así es. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras en esto de ser maestro? ¿Cuál es la diferencia entre un país y otro? Bueno, yo para empezar nunca me imaginé que iba a terminar como maestra, no era esa mi intención. Yo estudié filosofía y después me fui a estudiar una maestría a Estados Unidos y mientras estaba haciendo la maestría me dieron una beca y para pagar la beca tuve que empezar a dar clases. Entonces, en realidad los primeros 20 años que yo trabajé con adultos, estuve enseñando a maestros, estuve enseñando a chicos de la universidad, estuve enseñando también en el sistema bilingüe a los maestros. Y finalmente en ese estar enseñando descubrí que me encantaba, porque en realidad mi experiencia en la infancia como maestra no fue muy agradable para mí. Entonces yo decidí que no me gustaba ni trabajar con niños ni ser maestra. Pero mi abuela paterna fue maestra de los otomíes, fue maestra rural y yo siempre la admiré muchísimo. Admiré su tesón, admiré su capacidad de aprendizaje y luego en mis papás, que eran ambos ávidos lectores, siempre me llamó la atención su pasión por el conocimiento. Entonces, al cabo de los años, me fui dando cuenta que yo tenía esa misma pasión por el conocimiento, que a mí me encantaba aprender, me encantaba saber dónde estaban las fuentes del saber y que yo tenía una necesidad muy grande de comunicar eso y sobre todo de compartir. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos, a lo largo de los años empecé a trabajar en una radiodifusora y también acabé como maestra de redacción y maestra de producción. Finalmente fui directora de 2 estaciones de radio en Estados Unidos. Y en un momento dado me di cuenta que era muy importante la enseñanza en la infancia. Claro. Oye, pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre Estados Unidos y México? ¿Alguna? Bueno, hay una gran diferencia. Yo te estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Hace 40 años que salí de México y me daba cuenta que había para medir la habilidad de los estudiantes siempre había los exámenes. Y entonces, al pasar un examen aquí en México, pasabas el examen. Si salías reprobado, eras estigmatizado. Y tenías que luchar con las actitudes en contra de ti. Si salías bien, entonces eras festejado. Cuando yo me fui a Estados Unidos, yo me di cuenta que el enfoque de la educación era muy diferente que en México, porque no era tanto medir la habilidad a través de un examen, sino que era el enfoque de Estados Unidos, la meta es que tú aprendas. Entonces a mí me sorprendía mucho que mis maestros en la maestría decían, si tú repruebas un examen, nos decían a todos, si repruebas un examen no importa, tú a lo mejor tuviste un mal día, tuviste un mal mes, estás enfermo, qué sé yo, no importa, lo que importa es que tú aprendas el material, no que pases un examen. Fíjate. Entonces me di cuenta que en Estados Unidos hay una gran afición por la lectura, un gran deseo de aprender. La gente aprende hasta ya muy entrada de edad, van a la universidad cuando tienen 70 años, es una cosa
extraordinaria. Luego el uso de las bibliotecas también a mí me sorprendió muchísimo, porque yo tuve muchos problemas cuando estaba en la universidad, porque nos prestaban los libros 3 días. Yo decía, ¿qué voy a hacer con un libro en 3 días de filosofía? Tienes uno que meditar sobre lo que está leyendo. En Estados Unidos tú vas a una biblioteca, casi todas las colonias tienen una biblioteca, y vas y puedes sacar 20, 30 libros y los puedes llevar a casa por una semana con 3 renuevos, y en total casi un mes, y luego si los llegas tarde es bajísima la cuota. Entonces me di cuenta que ese deseo a la enseñanza es lo que ha hecho prosperar tanto a un país. Y Claro. luego el que lo faciliten las cosas a los estudiantes. Claro. Por ejemplo, en las escuelas teníamos, después decidí trabajar en la primaria y descubrí que me fascinaba. Me fascinaba porque en la primaria uno puede incorporar todas las cosas que uno ha aprendido en la vida y transmitirlas y compartirlas. Y es importantísimo, para mí como maestra, lo más importante era darme cuenta de quién es cada personita, porque cada alumno es una persona diferente, tiene un carácter diferente, tiene un temperamento diferente. Que fíjate que ese es uno de los grandes retos, justamente, que algunos maestros dicen, es que ¿cómo le voy a hacer con 45 niños para atención personalizada? Pero ese es el reto, ¿verdad? Pero ese es el reto es observar. El reto es observar y descubrir qué motiva a cada estudiante. No cuál es mi motivación. Mi motivación yo la sé, es mi pasión por aprender, pero hay que descubrir qué motiva a cada estudiante y uno hablando con ellos lo va aprendiendo. Cuando uno les ve brillar los ojos, uno menciona ciertas áreas y les ve uno brillar los ojos y eso te llena de entusiasmo y te llena de... Ya es una guía para saber qué quieren. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Felicidades como maestra. Sandy, adelante, por favor. Acá nos dice Oscar Tienda Farfán, quisiera rendir homenaje a una maestra que no solamente dejó 45 generaciones, sino que dejó una escuela con una mística, con valores agregados. Es una escuela preescolar, pero aparte de tener un como objetivo principal a sus niños, apoya a madres solteras o trabajadoras. Dejó una herencia de amor y su escuela aún funciona. El nombre de la maestra, conocida como Miss Farfán, aún vive. Y bueno, como él también, como Oscar, hay otras personas que nos dejan los nombres de sus maestros. Leonor Pérez Galván dice, hay muchos maestros que admirar, aunque también hay algunos otros que ignoran a los niños o los ridiculizan. Bueno, también hay excepciones, aquí nos los han hecho llegar. Y nada más quiero saludar a mi maestra Alina Barón, de la compañía de teatro de la universidad donde yo estudié, porque siempre nos ve, nos manda saludos y yo también. Cris, por allá tienes otro testimonio. Sí, tenemos por aquí a Samuel. Samuel, Sí. ¿tú eres maestro de qué año? Yo soy profesor de universidad, bueno, de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales. ¿Cuántos años llevas siendo maestro? 13 años. 13 años. Sí. ¿Alguna anécdota de algún alumno que nos quieras platicar? Bueno, pues hay varias, pero yo recuerdo mucho cuando en un año yo enseñé en el primer semestre cálculo diferencial integral y física general, y recuerdo de una alumna que en los primeros exámenes realmente no, pues no, veía muchas áreas de oportunidad, muchas cosas Nos que vamos tenía a quedar, todavía. espérame tantito, te voy a tener Ok. que cortar. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Seguimos, ya casi está por finalizar el programa del día de hoy sobre los maestros, estas historias entrañables que hemos escuchado y que se siguen sumando a través de todos sus comentarios y llamadas. Y le adelanto que la próxima semana vamos a hablar sobre las dudas sobre la pensión alimenticia. Cada vez que hacemos algunos programas en relación a este tema, llegan muchas llamadas, se quedan muchas dudas y por eso van a ser resueltas el próximo martes. Con respecto a la pensión alimenticia, el Código Civil en la Ciudad de México nos dice en los artículos que van del 301 al 323 los lineamientos para la pensión, y de los cuales un extracto sería, le menciono, la obligación de dar pensión alimenticia se origina como causa de una separación, de un divorcio, de la nulidad de matrimonio de los cónyuges. Y bueno, cada caso es una historia y por ello es importante conocer lo básico de este tema. Aquí en Diálogos en Confianza lo vamos a hacer con ayuda de nuestros invitados especialistas. No se lo pierda el próximo martes y vamos a continuar con el testimonio que estábamos escuchando. Cris, te escuchábamos sobre el cálculo diferencial. Primero vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo y retomamos. Claro que sí.
si uno lo que quiere es educar y no simplemente transmitir un conocimiento, sino formar a la persona, formar en valores, pues el gran reto es motivarlos, es inspirarlos. Los jóvenes, sobre todo universitarios, pues ya no creen en los rollos antiguos que les echábamos, ¿no? Los rollos antiguos. No creen en los grandes discursos, no creen en los proyectos a largo plazo. Para ellos la vida es como un videoclip, ¿sí? Que todo pasa y nada queda, ¿no? Entonces viven al día, viven lo espontáneo, ¿no? De parte nuestra tenemos que investigar qué está pasando en el contexto y cómo se ubica el sujeto en ese contexto. No basta con el libro de texto. El texto, yo siempre he dicho, es un pretexto para entender al sujeto en su contexto. En preescolar los papás están muy pendientes de ellos, los llevan, los traen, que coman, cómo están vestidos. Conforme van creciendo los chicos, los papás se van alejando como si ya no necesitaran más de la cercanía de los papás, del contacto con los papás. Y yo siempre digo que es al revés. Más importante la capacidad del maestro de comunicarse con los padres, porque es en todos los niveles. Si el maestro no asume que es maestro y que tiene el liderazgo, que asumir el liderazgo de la educación también con los padres, sea para dialogar o sea para polemizar. Es muy ingenuo pensar que uno puede dirigir la educación de los niños sin entrar en diálogo con los padres. En las comunidades rurales son tanto más exigentes con los maestros. La clave es la comunicación entre los padres y los profesores, porque hay que tener en cuenta que las expectativas de la educación son distintas. Hoy por hoy un tema verdaderamente crucial es el tema del uso de la tecnología en la familia y lo que está influyendo como medio de comunicación. Claro. Muchísimas gracias por todo este programa, por los comentarios de todos los especialistas, los invitados del día de hoy, que han sido maravillosos sobre los maestros, ¿no? Y todo lo que tenemos que aprender de ellos. Y bueno, como ustedes saben, nos quedamos aquí con Samuel. Samuel nos estaba platicando que él es maestro y justamente le estábamos preguntando alguna anécdota que él recordara sobre alguno de sus alumnos. Nos estabas contando de tu alumna. Sí, de mi alumna, que sí, yo me di cuenta que le iba a costar mucho trabajo aprobar los 2 cursos. Tenía todavía muchísimas cosas que aprender de matemáticas básicas. Y recuerdo mucho que una vez les dejé un problema de física. Todo el grupo se fue, o sea, se fueron temprano. Y cuando eran las 9 de la noche y la vi que estaba haciendo el ejercicio, digo, ¿qué haces aquí? Y dice, estoy haciendo el ejercicio, es que quiero que me salga. Y digo, ok, perfecto. ¿Tienes dudas? Y me dijo que sí, ya me hizo la pregunta. Se la respondí y bueno, esa chica se fue a las 10 de la noche, pero lo supo resolver. Era un ejercicio un poco complicado que integraba un montón de conocimientos. Pero lo pasó. Esta alumna aprobó los 2 cursos después de que, pues la verdad no tenía, yo no esperaba que los aprobara por todos los conocimientos que todavía no tenía. Y bueno, esta chica también volvió a ser mi alumna en 9º semestre en gestión de la energía en la industria. Volvió a aprobar el curso y bueno, y lo que me da orgullo es que ella no reprobó ningún semestre. Claro. Nunca se quedó y bueno, el nombre de esta alumna es Norma Martínez Carmen. Y yo estoy muy orgulloso de Oye, de ese querías tipo. mandarle un saludo a tu maestra de primaria. Ah, bueno, ese es otro de los objetivos de estar aquí en este programa. Gracias por invitarme. Y bueno, yo recuerdo mucho a mi maestra de 4º año de primaria. Ella se llama Moira Edith Cortés González. ¿Por qué me marcó ella? Porque, bueno, yo sufrí de bullying desde que era iba en el kinder. Entonces, era muy difícil para mí. Cuando yo llegué a 4º año de primaria, la maestra era muy enérgica, muy estricta. Y todos mis compañeros le tenían miedo. Yo me convertí por mi forma de estudiar y mis resultados en el consentido de la maestra. Y la maestra era como, wow, mi máximo. Yo recuerdo que no sufrí de bullying en 4º año de primaria gracias a ella. Y también en ese momento yo recuerdo que fue que descubrí mi vocación de ser profesor, porque recuerdo que jugaba con los peluches y los ponía alrededor de la cama y decía, les voy a poner su examen. Me ponía a darles clase. Oye, traes una foto de ella. Claro que sí, claro que sí. Esta es la fotografía de mi maestra y mía en 4º año de primaria, mi boleta. Bueno,
es algo que yo la verdad estoy muy orgulloso de ella. Le debo muchísimo a la maestra Moira. ¿Y quieres localizarla? Espero poderme poner en contacto con ella. Para ello, bueno, abrí una dirección de correo electrónico, que es esta. Dila, por favor. mejormaestra1991@outlook.com. Ok, ojalá te puedas poner en contacto con él porque tiene muchísimas ganas, Samuel, de saber de ti. Samuel, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias por tu comentario. Y bueno, de este lado también tengo a Rosa María. ¿Cómo estás, Rosa María? Bien, muchas gracias por ¿Cuántos años de ser docente? Bueno, yo ya me jubilé, trabajé 34 años en la docencia, fui maestra de primaria, secundaria, nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres, estuve comisionada en la SEP. Actualmente me dedico a promover la lectura en las escuelas. Yo inventé un método para enseñar a acentuar de manera tan sencilla que a los alumnos se les quede de manera razonada y pues lógica, ¿no? Y sí les quiero compartir algunas anécdotas. En realidad, aparte de que somos maestros, nuestros alumnos son nuestros maestros también. Yo traté de ser mejor maestra a raíz de 2 experiencias. Una muy lúdica, pues con relación, y todos los maestros aquí no me dejarán mentir, son las respuestas de nuestros alumnos en los exámenes. Alguna respuesta que recuerdo por ahí, por ejemplo, ¿qué es la dermis? Y pues pone el alumno, un muro de contención para que no se desborden las carnes. Otra alumna que pregunté desde qué edad estudiaban los escribas, y a los chiquitos egipcios los ponían a estudiar desde jardín de niños, la edad de jardín de niños. Y mi mejor alumna contesta, los escribas escribían, no estudiaban. Claro, todas esas anécdotas son divertidas. La que me hizo de veras cambiar mi forma de evaluar, de quitar los exámenes memorísticos, fue una respuesta de una comprensión lectora. Yo tengo la especialidad de literatura y estábamos estudiando la leyenda de Quetzalcóatl. Entonces les pregunto, ¿en qué se fue Quetzalcóatl? La respuesta, pues una balsa de serpientes emplumadas. El segundo alumno que copia, en una lancha de serpientes emplumadas. Bueno, se la puse ahí buena, ¿no? Una lancha. Pero ya habíamos estudiado la lectura, las palabras difíciles, todo. Otro alumno, el tercero, en una avalancha de serpientes emplumadas. Pero ya el colmo así de que no ni razonamiento, en una avalancha de serpientes aplanadas. ¿Se imaginan al Quetzalcóatl de bajadita con su penacho? Teléfono descompuesto. Entonces, pues sí, eso, de verdad que eso me motivó a quitar los exámenes memorísticos. Claro. Me hice mejor maestra por razonar cómo evaluarlos. Y otra anécdota que sí me movió mucho también, yo era asesora de un grupo en la secundaria 28, y se portaron, pero ese día mal los chiquillos con un maestro. Ya me toca mi clase, me dan la queja, ya saben, los maestros asesores. Y los chiquillos ahí todos, cuando yo llegaba, pues se portaban bien. A ver, me dieron esta queja que no sé qué tanto. ¿Cómo es posible si los maestros venimos a enseñarles, ya saben, decirles todo el rollo, ¿no? Tratar de culparlos. Y ya le digo, ¿por qué hacen eso, muchachos? ¿Qué les pasa? No razonan, ¿por qué no respetan? A ver, quiero que me digan, aquí estamos hablando, yo no los voy a sancionar, no, con este tono pues no los voy a sancionar, ¿verdad? Y ya una niña muy valiente va alzando su manita así casi a la mitad. Y le digo, a ver, ¿por qué? Y me dice, es que ustedes los adultos ya no platican con nosotros. Fíjate, qué importante. Importantísimo escucharlos a ellos, Rosa María. Entonces eso me hizo cambiar y dedicar una parte de mi clase a algún comentario, alguna plática que ellos quisieran comentar, escuchar. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por todos esos años y qué divertidas anécdotas. Muchas gracias. Eso sí pasa, ¿no? ¿Alguna anécdota que a ustedes los haya hecho convertirse en mejores maestros? Pues yo. Sí, adelante. Bueno, pues cuando yo salí de la normal y los niños eran muy chiquitos, eran de primaria, de primer grado, que es casi el grado que les dan a los niños
a los egresados, porque éramos muy jóvenes, salíamos de 16 años. Entonces había un estudiante, había una par de niños gemelos. El grupo estaba tan lleno de niños que aunque pasaba yo lista, nunca me di cuenta que eran gemelos. Y entonces yo les revisaba y a uno de ellos, conforme trabajaba en un edificio del Infonavit sin escuela y nos dieron una como cocina y ahí era el grupo en el mismo edificio. Entonces le pasaba yo lista, le revisaba y a ese niño le dije, ya vete a tu casa ya. Y terminé de pasar y ese niño volvió a entregar, pero si ya te pasé a ti, ¿desde hace cuánto te revisé? Y se puso a llorar. Le digo, pues no llores, ok, te vuelvo a revisar. Pero me dice, es que usted siempre dice, no sé, a mí no me hace caso, le hace caso a mi hermano, y el hermanito gemelo estaba esperando a ver a qué hora salía el otro. Hasta ese momento, y ya eran como un mes que había empezado la clase, nunca me había dado cuenta que eran dos. ¡Wow! Eran unos gemelos en primer año. Entonces yo pensé que un poco lo que dice la maestra, que no puedes llegar a cumplir con los objetivos y lo que se tiene que hacer cada semana, sino que tienes que dialogar y platicar con ellos e involucrarte un poco más con los niños y menos con el director, tenerle menos miedo al director, a las mamás, etc. O sea que eso te hizo hacer mejor, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Rocío. Padre, ¿alguna anécdota que reconozca como que lo hizo mejor, maestro? Pues yo creo que algún tiempo de experiencia con campesinos e indígenas y después con niños de la calle. Al ver pues las limitaciones, la pobreza, la explotación pues por parte de diferentes instituciones, ¿no? A aquella gente, yo dije, no se vale. Hay que ayudar a esta gente primero a pensar por sí mismos, a pensar que pueden salir de todo esto, que pueden liberarse, ¿no? Y sobre todo, pues la inspiración de Paulo Freire, que ha dicho, bueno, la educación es un diálogo, pero es un diálogo que transforma. Y que por tanto no hay un educador y un educando, todos nos educamos. Y la educación, pues yo considero, como decía el ilustre y difunto Pablo Latapí, con el cual trabajé bastante tiempo, que realmente la movilidad social depende en gran parte de la educación. Por ahí había un testimonio de alguien que dijo que su mamá o su papá fueron analfabetos, pero que después ella comenzó la primaria y que ahora sus hijos ya son profesionistas. Maestría. Sí, con maestría. Con maestría. Entonces yo sí creo que lo que mueve a México es realmente la educación y los buenos maestros. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues yo me acuerdo de una alumnita en mi segundo año de trabajo, cuando yo trabajaba como educadora en educación preescolar, que no hablaba y no le conocía a uno la voz, por más que trataba uno de estimularla, se relacionaba muy poco con los demás, sí trabajaba en el salón de clase, pero no hablaba y no hablaba, y yo estaba pues como intrigada, entonces empecé a atenderla en el recreo, acercándome, y me di cuenta finalmente, para no hacer el cuento largo, que era un problema de desnutrición tremendo. Era un problema, vivía en la pobreza absoluta, y era un problema de desnutrición, tenía lombrices en el intestino, y eso me llegó muy, muy hondo, porque me di cuenta que la labor de ser maestro tiene que atender la integralidad del educando, que no puede uno, como bien dices, llegar y vas a lo que vas con tu programa educativo, sino que tienes que atender persona por persona y darte cuenta de sus necesidades. Entonces, a partir de allí, pues ya fue como educación personalizada, atención con los papás, un incremento en el tema de la educación familiar como algo prioritario para cumplir con mi función de maestra. Claro, importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, yo en una ocasión, hará más de 25 años, estaba dando clases. Yo siempre pongo a mis
alumnos en círculo, no me gusta que estén viendo cabezas, sino que vean caras. Entonces estaba yo trabajando así con los alumnos y estaba uno de ellos, hable y hable con los demás y distrayendo. Y dije, oye, me distraes fulanito porque yo estoy hablando y no me concentro. Y le empecé a escribir en el cuaderno a la compañera, le mandaba los papelitos, dije, ¿qué te pasa? O sea, de verdad, yo te digo y tú parece que no estás haciendo caso a lo que te estoy diciendo. Y voltea y enojado así de frente me dice, es que usted me cae gorda. Tuve que tomar aire y decir, pues tengo de dos, o lo escucho o me peleo. Entonces me senté y le digo, ¿por qué te caigo gorda? ¿Qué te pasa? Dice, porque usted se parece mucho a mi mamá y mi mamá hace 2 meses que murió. Ay. Ok. ¿Y qué te pasa? Empecé a trabajar ya desde mi profesión como psicóloga a trabajar. Eso me puso un parteaguas de decir, tengo que ser responsable de lo que yo genero. Y no soy yo, lo mío lo atenderé en otro espacio, sino lo que estoy aquí trabajando con los alumnos, lo que les puede impactar, lo que les puedo estar reflejando, es un motivo de aprendizaje para ellos y para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 4. Gracias por todo su expertise. Felicidades Gracias. por este Día del Maestro. Gracias. Felicidades a todos los maestros. Yo también les quiero mandar una felicitación a todos mis maestros de academia y mis maestros de vida. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla y eres mi gran maestra. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.